Muchas gracias, hermanos santos, y gracias a todos por tu presencia. Esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor juntos, específicamente para ayudar en el desarrollo de la congregación de Empire Centro, pero también tenemos un trabajo más amplio para ayudar a varias iglesias en varios lugares en el desarrollo de la vida espiritual dentro de la congregación. Un comentario breve en cuanto a la electricidad. Estamos haciendo videos de algunas de estas lecciones para compartir por internet, y por eso es una buena oportunidad de entonces desarrollar otro video y ayudar no solamente con los hermanos y la congregación local, pero también para los demás en otros lugares y lugares afuera de los Estados Unidos también. Pero tenga cuidado, por favor, con la electricidad y lo siento, no tenga cinta para ayudar con esta dificultad. Tenemos el desafío como iglesias de Cristo. Tenemos el desafío de capacitarnos. Tenemos el desafío de desarrollar la vida espiritual dentro de la congregación. Y comenzando hace 5, casi 6 años, he empezado tiempo completo, su servidor, con el propósito de capacitar a las iglesias, de capacitar a los miembros de la iglesia, de capacitar a líderes, a maestros, maestras, y para que todos nosotros seamos una parte del trabajo del Señor según lo que dice la Biblia. Pensando en este proceso a través de casi 6 años, he observado algunos problemas. Especialmente estoy pensando en mi experiencia en América Latina, pero por extensión obviamente podemos pensar también en muchas de las congregaciones hispanas en los Estados Unidos que comparten más o menos la misma cultura, a veces con más choques culturales como resultado de mezclar personas de varias partes de América Latina. De primero, tenemos que enseñar a las iglesias en cuanto a las expectativas realísticas, en cuanto al trabajo de los ancianos, de los diáconos, de los ministros o predicadores o evangelistas. Muchas veces después de nombrar ancianos o después de tener un ministro de tiempo completo, hay una actitud más o menos que yo no tengo que hacer nada porque tenemos líderes, tenemos un evangelista, y por eso yo no tengo que involucrarme en el evangelismo. Y eso no es correcto. Eso es no correcto. No es el caso que los líderes tienen la responsabilidad total de hacer la obra del Señor en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Y por eso tenemos que enseñar, tenemos que instruir a las iglesias en cuanto a las expectativas, en cuanto a lo que dice la Biblia sobre el trabajo del cuerpo. Y muchas veces, pensando en congregaciones sin ancianos, tenemos que tener conversaciones con los candidatos, porque siempre hay dudas en las vidas personales de los candidatos en cuanto a su capacidad de servir. Sabemos a nosotros mismos, ¿sí? Y por eso tenemos dudas en cuanto a nuestra capacidad de servir. Este es el caso de ancianos, pero también de los miembros. Muchas veces tenemos malentendidos de lo que dice la Biblia.
porque tenemos la actitud de que yo soy miembro de la iglesia y yo tengo un problema en mi vida y por eso yo no puedo participar en las actividades de la iglesia. Esto no es correcto, porque excluyendo todos los miembros de la iglesia con problemas actuales, ¿quiénes van a hacer el trabajo? Nadie. ¿Quién es que no tiene problema? No hay. No hay ningún cristiano sin problemas en nuestras vidas. Pero por eso tenemos que resolver. Bíblicamente tenemos que resolver nuestros problemas. Y vamos a estudiar en el sermón este día, Romanos 14 y 15, para entender cómo resolver nuestros problemas. Problemas entre los hermanos y las hermanas de vez en cuando, pero también cómo podemos resolver nuestra relación continua con Dios. Pensando en este proceso, los desafíos del proceso, muchas veces tenemos que platicar también con los miembros de la familia de los candidatos, porque casi siempre hay una falta de confianza en cuanto al servicio del candidato en base de dudas del impacto en la vida familiar del candidato. Y esto es otra parte del problema. Y finalmente, muchas veces tenemos que convencer al predicador local que su trabajo entonces será más fácil con una iglesia bíblicamente organizada y con todos trabajando juntos como miembros de un equipo. Y este es el trabajo generalmente, y esta mañana vamos a pensar un momentito en esta clase de la importancia de capacitar a la iglesia y la importancia específicamente de capacitar a los líderes. Pensando en el proceso de capacitar a los líderes, es importante entender quiénes son los líderes. ¿Quiénes son los líderes de la congregación local en Parcel? Por favor, muéstrame sus manos. ¿Quiénes son los líderes? ¿No hay líderes? Un líder. ¿No hay otro líder? Escúcheme bien. Un líder es una persona con influencia. Un líder es una persona con influencia. Tenemos buenos líderes, tenemos malos líderes. ¿Por qué? Porque hay personas de mala influencia y hay personas de buena influencia. Una persona de mala influencia es un líder. No es un buen líder, pero es un líder. Y hermanos y hermanas, todos nosotros somos líderes en un sentido. No estoy diciendo que todos nosotros somos ancianos o que todos nosotros somos diáconos, pero hermanos y hermanas, padres, madres, sea un líder en su familia, sea un líder. Pensando en el proceso de capacitar líderes, este es un mensaje para todos. Estos son principios bíblicos y todos nosotros debemos aplicar esos principios en nuestras propias vidas para desarrollar nuestras familias espiritual, para desarrollar nuestras iglesias espiritualmente, para llegar a ser las personas, las iglesias que Dios quiere. Tenemos que entender este proceso, pero es un desafío. Estoy pensando específicamente de algunas de las dificultades, porque la experiencia general en las iglesias, especialmente en las iglesias hispanas, no solamente en los Estados Unidos, pero también en varias partes de América Latina,
la experiencia es que no hay líderes formales. No hay líderes formales. Y sin líderes formales, ¿qué pasará? Vamos a tener un vacío. Y con un vacío, ¿qué pasa? Siempre con un vacío, estoy pensando en algunas leyes de la física, con un vacío no es posible. Vamos a llenar el vacío en un modo u otro. Y por eso, con una falta de líderes formales, con una falta de líderes bíblicos en una familia o en una iglesia, vamos a experimentar juntos la inserción de otros líderes, a veces sin calificaciones. Y yo quiero en este momento presentar, en base del video, presentar algunas ideas y vamos a reservar 10 minutos en el fin de esta hora para recibir preguntas y para entonces entender más de la aplicación de estos principios. Por eso es una necesidad general, global, que existe en todas partes. También es una necesidad en casi toda iglesia. Y por eso es algo particular, específico. No es solamente que esta iglesia tiene problemas, pero otros no. O igual, esta es una experiencia compartida generalmente. Y por eso tenemos que cooperar juntos para hacer frente al desafío. Tenemos que compartir recursos, y este es el propósito de este trabajo, de la visita de varias personas de vez en cuando, para ayudar en el desarrollo de la congregación. Y pensando en el proceso de capacitar líderes, específicamente de capacitar líderes, es importante entender que dentro de la vida de una iglesia local hay varias etapas. Y en este momento, en esta iglesia, estamos pasando por cierta etapa. Y tenemos algunas necesidades, tenemos ciertas responsabilidades como una iglesia, pensando en el desarrollo de la congregación. Y este específicamente es un tiempo de desarrollar esta congregación en cuanto a la presencia de líderes formales. ¿Me entiende? Es importante entender este proceso. Déjeme que comparte un poquito de mi propia experiencia. En mi ministerio local, en Michigan, hace varios años, pasamos mi esposa y yo con la iglesia casi 12 años. A través de 12 años tuvimos 250 bautismos, más o menos. Más o menos 20 bautismos cada uno. Y este era entonces nuestro desafío. Esta era la necesidad de la congregación en aquel entonces. Y las bendiciones del Señor, obviamente, este es el trabajo del Señor, este es el resultado del poder del Evangelio. No es algo personal, no es en base de nuestras propias experiencias, nuestras propias capacidades, etc. Sencillamente yo tengo el deseo de dar la gloria totalmente a Dios, pero estoy pensando en las posibilidades de la congregación. En otra congregación, en el estado de Oklahoma, pasamos otros 8 años con más o menos 60 bautismos. Pero el año después de nuestra salida, en una campaña grande, y estábamos preparando para la campaña durante mi presencia, la iglesia entonces tuvo casi 50 otros bautismos. Y por eso a través de 8 años, 9 años, tuvimos un total de más que 100 bautismos. En otra congregación
era un ministerio interesante porque yo tuve el propósito de ayudar en el desarrollo de líderes. En un sentido era un ministerio interino, pero a través de 21 meses tuvimos entonces más que 30, casi 40 bautismos. Pero en otro proceso, este es mi punto. Pasé 2 años, casi 2 años con una congregación y tuvimos 6 bautismos. ¿Por qué? Porque era un trabajo con una iglesia con muchos problemas. Después de experimentar una división, después de tener más que 200 miembros, yo recuerdo en los principios de mi ministerio con esta iglesia muy herida, muy herida. Yo recuerdo números con solo 2 números, menos que 100 personas. Lástima, qué dificultad. Y tuvimos el propósito entonces de reparar el daño. Tuvimos el propósito de reedificar la iglesia. Y a través de 2 años, eventualmente, tuvimos una asistencia de 170 personas, más o menos. Un gran éxito en un sentido, pero sin muchos bautismos, pero con el propósito de restaurar varios de los miembros y de reparar el daño. Este era otro ministerio, que es mi punto. Mi punto es que pensando en la experiencia local de una congregación, como en esta congregación, tenemos que tomar en cuenta las necesidades más grandes. Este es un tiempo de desarrollar nuestra capacidad como una iglesia para ayudar juntos, con la presencia de ancianos, con la presencia de un evangelista, con el deseo de nombrar diáconos, de pensar en cómo podemos desarrollar esta congregación. El año pasado recibí una invitación en Nicaragua para ayudar con cierta congregación en Nicaragua. Después de 13 años de historia, la iglesia tenía más o menos una asistencia de 350 personas, pero sin ancianos. Y por eso en los fines del año pasado, la iglesia nombró a 2 ancianos, a 6 diáconos y también a un número de maestros, un número, 2 o 3 evangelistas. Y por eso la invitación era algo así. Por favor, hermano Bob, venga y ayúdenos en cómo podemos hacer la obra. Tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos maestros, oficiales, tenemos evangelistas, pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es como los autos en la carrera, circulando, esperando la bandera verde, haciendo nada, sencillamente circulando. Pero ese no es el propósito de tener un auto, es de ganar, ¿sí? Y por eso, este es un tiempo, esta es una experiencia de una iglesia. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Y es necesario entender la dificultad. Y yo quiero mencionar 3 dificultades. Estas son generalizaciones en un sentido, pero en base de mi experiencia también, esta es la realidad entre muchas de las iglesias.
La iglesia de hoy generalmente no entiende el liderazgo espiritual, el liderazgo del mundo. Muchas veces dentro de la iglesia tenemos expectativas basadas en nuestra experiencia en el mundo. La iglesia a veces tiene malentendidos del liderazgo espiritual. Pero esto no es una empresa secular. Este es entonces el trabajo del Señor y es un trabajo espiritual. Mi segundo punto de esas tres generalizaciones es que la iglesia en muchos lugares no funciona en base de una definición bíblica del liderazgo. Es importante establecer una definición bíblica del liderazgo. ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hacen los diáconos? Ellos enseñan, ofrecen consejo, tienen responsabilidades de capacitar a los demás, responsabilidades de ayudar en el proceso de involucrarse. Tenemos la descripción en Efesios 4 del ministerio de los santos, para perfeccionar a los santos para el ministerio de los santos. El ministerio de la iglesia. Los ancianos específicamente, pero también otros de líderes, tienen la responsabilidad de servir como mentores. Los ancianos de pastorear o alimentar a la iglesia. Estas son responsabilidades del liderazgo espiritual. La iglesia, por eso, ha adoptado los conceptos del liderazgo de ámbito secular muchas veces. Y como resultado tiene una vista distorsionada del liderazgo cristiano. Y tenemos que pensar cuidadosamente en lo que dice la Biblia, y vamos a citar varios textos bíblicos para entender este proceso. Por favor, nótense bien, yo no voy a explicar varias responsabilidades que son las responsabilidades de todos nosotros cristianos. Los ancianos tienen una responsabilidad de trabajar en las responsabilidades compartidas, sí. Estas son responsabilidades generales. Estoy pensando en el evangelismo. Estoy pensando en visitar a los enfermos, a las viudas. Santiago capítulo 1. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Todos nosotros, cristianos, tenemos la responsabilidad de hacer muchas cosas, de participar en varias actividades de la iglesia. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, y por eso no estoy incluyendo en la lista de estas enseñanzas bíblicas responsabilidades generales, tareas generales que son la responsabilidad de todos nosotros. Estoy pensando específicamente de instrucciones enfocadas en las responsabilidades de los líderes. A veces líderes ancianos, a veces diáconos, siervos, maestros de varios tipos. Los líderes eficaces en la iglesia son cristianos espirituales. ¿Qué es la responsabilidad principal de un anciano? Es de ayudar en el desarrollo del bienestar espiritual de la iglesia. Ese es el propósito principal, de ayudar en el bienestar espiritual de la iglesia. ¿Los ancianos deben visitar? Sí, pero específicamente en los casos
cuando sea una dificultad espiritual. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestras enfermedades? ¿Qué dice? Los ancianos deben visitarnos. ¿Dónde? No, dice hermano y hermano. Llame a los ancianos. Llame a los ancianos. A veces tenemos la tendencia de criticar. La iglesia no me visita. ¿De veras? ¿Ha comunicado con la iglesia la necesidad? Este no es un secreto grande. Yo tengo problemas, pero yo no quiero que nada sepa de mis problemas. Pero espero visitas. Es imposible. Es imposible operar en nuestras vidas, vivir en nuestras vidas en secreto y esperar la ayuda de la congregación local. Tenemos que desarrollar otro ambiente, y es un ambiente espiritual. Somos miembros de un equipo espiritual. El trabajo de la iglesia no tiene que ver con cosas físicas. Tiene que ver con nuestras responsabilidades espirituales. Y hay otros textos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 tenemos la selección de los 7. Recuerden los requisitos o características de los 7. Lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Recuerden eso. Hermanos espirituales. ¿Por qué? Ellos están sirviendo la mesa, compartiendo alimentos en el programa de benevolencia. ¿Por qué es importante tener hombres, hermanos de sabiduría espiritual? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de manejar el conflicto de vez en cuando, de hacer el bien en nuestras palabras, en todas estas cosas. Estamos buscando la espiritualidad. Piensen en las instrucciones de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4. Sea un ejemplo. Ustedes pueden recordar la lista. Esta no es para los ancianos, es para Timoteo, el evangelista. Que sea un ejemplo de la espiritualidad. O, otra vez en 1 Timoteo 6, tenemos otra lista parecida. En 2 de Timoteo capítulo 1, Tito capítulo 2, a Tito mismo, sea un ejemplo. Otra responsabilidad de los ancianos específicamente es de aplicar en su propia vida la palabra del Señor y enseñar a los demás. Líderes, ancianos, pero líderes tienen la responsabilidad de enseñar. En su familia, hermanos y hermanas, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar? ¿O dependemos de las maestras de la iglesia? Ustedes, líderes dentro de la familia, líderes espirituales, tienen la responsabilidad de enseñar, de ser ejemplos, aplicar la palabra en su propia vida y demostrar la aplicación de la palabra, siendo ejemplos a sus hijos y hijas y también enseñándolos de esas cosas. Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar, aconsejar. Por ejemplo, en el caso de Tito capítulo 1, tenemos la
la responsabilidad de Tito, que era de arreglar lo deficiente y nombrar a líderes. En Hechos capítulo 20, en la reunión de Pablo con los ancianos de Éfeso, tenemos un enfoque en esta enseñanza. También en 2 Timoteo 3 para el ministro. Y hay otros textos parecidos. Líderes cristianos entienden, aplican y enseñan la Biblia. Son cristianos de sabiduría, de conocimiento espiritual, capaces de proporcionar consejos sabios, maestros, así. Los líderes, y hay una lista, estoy pensando en Efesios 4, este es el tercer punto. Espiritualidad, el bienestar de la iglesia espiritual, número 1, número 2, de enseñar, aconsejar, número 3, de capacitar, edificar a la iglesia, equipar a la iglesia. Recuerda la lista de Efesios 4, pastores, maestros, evangelistas. Tenemos personas encargadas dentro de la congregación local con la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es la responsabilidad de los líderes, específicamente de los líderes. Pero muchas veces no queremos involucrarse en el trabajo. ¿Qué haremos como líderes? Deme por favor una recomendación. Los líderes buscan una reunión con un cristiano, miembro de la iglesia, con el propósito de identificar un trabajo personal para el miembro. Pero el miembro no quiere hacer nada. ¿Quién tiene la culpa? Los líderes están trabajando con personas, miembros, porque los líderes no tienen la responsabilidad total de hacer el trabajo. Todos nosotros somos miembros de la iglesia o no, somos miembros del cuerpo o no, ¿sí? Somos miembros, brazos, manos, bocas, pies, varias capacidades, orejas, a veces ojos, podemos ver las necesidades de los demás. Estamos orando por Alberto. Alberto está en la lista de oraciones. Alberto es un mesero en un restaurante local. Y anoche cenamos juntos en el restaurante y pedimos al mesero: ¿podemos orar para usted? Sí, por favor. Me gustaría compartir con la oración. Por favor, ore con mi presencia. Y entonces estamos orando. Nosotros personales, individuos, pero también pedimos su participación en tales oraciones. Tenemos el propósito de incluir a los demás. Los líderes tienen la responsabilidad de capacitar a los santos. Son los pastores del rebaño para enseñar, y no deben distraerse como gerentes cuando la responsabilidad es de proteger, de conducir, de guiar. Y en el desarrollo de otros líderes espirituales, saben bien el proceso de desarrollar a otros líderes. Y para entonces terminar y dar un tiempo, un tiempo corto para recibir preguntas o comentarios. Preguntas de primero.
estas cosas. Líderes espirituales son fuertes y participan activamente en el trabajo de la iglesia. Líderes con sabiduría y conocimiento, estamos buscando tales líderes capaces de enseñar y ofrecer consejo. Estamos buscando líderes que influyen a los demás, que ayuden al ministerio, capaces de equipar, de mentor, líderes que pueden desarrollar más líderes. Este es el propósito. Este no es un estudio de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Este es un estudio de hechos, de varios otros textos, de las cartas a las iglesias, para identificar las responsabilidades específicamente de líderes formados. Estas cosas: ser ejemplos espirituales, que ellos pueden enseñar, ellos pueden equipar o edificar a la iglesia, ellos pueden entrenar a otros hermanos y otras hermanas en el desarrollo de sus propias capacidades. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos principios bíblicos y de pensar en el desarrollo de esta congregación local. Deme un momentito y vamos entonces a platicar de sus preguntas.